Nuevamente convocándonos en esta 10ª Feria del Libro de Curuzú Cuatiá y segunda edición internacional. El chamamé ha ocupado un espacio muy importante en estos últimos tiempos en lo que refiere a los medios, en lo que refiere a publicaciones y todo lo que justamente abarca este patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. Y nosotros recordando también a quienes han aportado un legado inmenso al chamamé, hoy traemos a esta feria a Leopoldo Polito Castillo. Y nos encontramos justamente con su hija, María Ángeles Castillo. María, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros en la sucursal del cielo, como llamamos a Curuzú Cuatiá. Buenos días, la verdad que muy emocionada, muy agradecida, y siempre es grato juntarse, aunque sea así virtualmente, y más grato es aún cuando nos reúne el chamamé. Justamente, ¿no? ¿Cómo es la historia de tu familia con el chamamé? Estaba pensando y leyendo un poquito la historia de tu padre, glosista, animador, conductor radial, autor, compositor, creo que cerca o más de 300 obras. Realmente ha dejado bien parado el chamamé junto a tantos grandes artistas como Tarragó, por ejemplo. ¿Qué podemos rescatar, María? Bueno, yo en principio quiero decirte que mi papá no era nacido en el litoral, no tenía familia del litoral. Él nació en un pueblo que se llama Juan José Paso, partido de Pehuajó. Siempre le llamó la atención que su partido tenga un nombre guaraní. Esta localidad está muy cerca del límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, o sea que estaba mucho más cerca de La Pampa que de Buenos Aires capital. Y a los 12 años de edad llega a un pueblo, 30 de agosto, que pertenece a otro distrito que es Trenquelauquen, la orquesta del maestro Placánico, el autor de la música de aquel tema que se rotuló por primera vez en el disco como chamamé, que estamos hablando de La Flor de Corrientes, Corrientes Potú, de Novillo Quiroga y Placánico. Entonces llega la orquesta, mi papá con 12 años ya tenía esa inquietud de difundir, de animar, de hacer cosas, y el único que había en el pueblito era Polito con 12 años y tenía que presentar a la orquesta en el cine, y le pasan una partitura y le dicen, pibe, anuncia esto. Y él lee Flor de Corrientes, La Flor de Corrientes, Corrientes Potí, chamamé. La primera vez que le llega a él la palabra escrita. Escuchó la obra, le gustó, después entendió y me explicaba que técnicamente no es un chamamé, es una polca, pero a partir de ese momento insistió llegar a Buenos Aires porque él quería conocer el chamamé, quería saber qué era eso de la música, eso del chamamé. Entonces llega a Buenos Aires con 14 años, mi abuela tuvo que llevarlo, y cae justo en el momento justo donde estaban empezando a trabajar los pioneros del chamamé, los grandes salones de Buenos Aires, como en el Bonplan, en el Palermo Palace, plena capital federal. Se encuentra con un Coco Marola con 20 años, un Ernesto Montiel con 19, todos los pioneros allí, y entabla primero una amistad y después una propuesta de trabajo juntos por defender la música, aunque algunos nos dicen que está mal decir defender. Bueno, porque quizás en aquel momento había que defender todo lo que sea de origen nativo, todo lo que aún también lo estamos viviendo, todo lo que es americano, todo lo que es de nuestros pueblos originarios, todo lo que era de nuestra música popular, así como el tango, las pasó duras en la primera época, por supuesto que el chamamé también. Y así, bueno, llega Polito al chamamé primero con esa inquietud, esa amistad, lo empieza a estudiar, llega a la radio, papá es uno de los primeros locutores, y ya
era Polito Castillo cuando conoce a mi mamá, que la conoce a esta hermosa correntina, Marcianita Ábalos, una mercedeña, es mi mamá, la conoce en el primer festival de chamamé en el Luna Park, que lo hace Polito Castillo y Domínguez Guerra, y bueno, desde allí no se separaron nunca más. Esa es más o menos resumida la historia de mi familia, como me preguntabas, Mercedes. María, la verdad que es emocionante y uno tal vez pasaría horas escuchando esta historia, ¿no? Me imagino un Polito encarador, ¿no? Que no se quedaba por nada, que, para nada, digamos, inflaba el pecho e iba hacia adelante. Contanos un poquito más. Y bueno, fíjate que Polito es un muchacho con 18, se escribe: sí, señores, bien lo sé que soy música orillera, unos me llaman campera y otros dicen no sé qué, pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen y no sé por qué se afligen si yo soy el chamamé. Esto no salió de porque sí, de una inspiración trasnochada, era porque ya se venía hace mucho tiempo luchando para que en el marbete del disco pongan chamamé, porque al género se lo ocultaba. Hubo un gran trabajo para no escribir la palabra chamamé, había como cierta tendencia a traducirla de alguna manera que no corresponde, porque dice a lo chamamé, como improvisado, que es así nomás. Y lo que es improvisado, lo que nace así de la juntada, no significa que esté mal, no significa que sea despectivo, nace improvisadamente, papá lo decía, el propio Bach hacía en plena orquestación su improntus, y es lo que expresaba ese sentimiento del músico, y eso pasaba con el chamamé. Y bueno, y después de eso empezó en él la inquietud. Te estoy hablando de un jovencito de 18 años, bonaerense, mezclándose entre los correntinos, formoseños, entrerrianos, santafesinos, y siempre preguntando de dónde viene el chamamé, qué es el chamamé, por qué chamamé, por qué lo relegan al chamamé, siempre, y siempre, como decís vos, encarador. Polito empezó, ya te digo, en la radio muy joven, haciendo otras músicas. Él era bailarín de danzas nativas, actor también. Y él llega a la radio, y cuando llegaba a la radio dice, bueno, necesito hacer un espacio, necesito comprar un espacio, porque los espacios se compraban. No había ningún apoyo estatal ni sponsor, mucho menos para el chamamé. Había que comprar el espacio. Entonces cuando Polito iba a las radios, a las grandes radios, Radio Porteña, papá estuvo 40 años en Radio Porteña, que hoy es Radio Continental, quizás la radio AM con más alcance en la frecuencia. Y dice, Polito, ¿qué vas a hacer? Y voy a pasar tango. Ah, muy bien, ¿cuánto sale el espacio? Y 10.000 pesos, supongamos. Pero también voy a poner chamamé. Ah, el espacio sale 20, Polito. Bueno, está bien, sí. No se achicaba, lo vamos a pagar. Por eso también, Polito, el gran afán de poder inaugurar espacios, lugares bailables, peñas en todos lados de Buenos Aires, en el conurbano, armar ese formato de embajada para poder mandar músicos allá, porque era una fuente de trabajo, no solamente para los músicos, sino la única posibilidad de sostener la difusión en una radio, en la radio. En aquel momento lo único que había era la radio AM. María Ángeles, ¿cuál fue la conexión de Polito con Tallagó? Grandes amigos, se conocen desde muy joven. Yo le prometí a Virgilia Taramona, que le mando un abrazo muy cordial desde aquí, que voy a rescatar algunas cartas que le enviaba el maestro Tarragó a papá, esas cartas llenas de mucha simpleza, pero con una precisión única, o sea, apoyándolo en esto de la difusión del chamamé, el recuerdo continuo de los pioneros, el agradecimiento infinito a aquellas primeras personas, hombres y mujeres que llegaron a las grandes capitales como Rosario y Buenos Aires, que llegaban a trabajar, a buscar un mejor horizonte para ellos, para sus familias, ya que en sus lugares, en sus provincias, en sus pueblos no había posibilidad de un futuro de trabajo. Pero además
tuvieron el buen tino de traer su música, su cultura, su chamamé, y poder mostrarlo en esos grandes escenarios como han sido Rosario y Buenos Aires. Pero por supuesto Buenos Aires fue el gran escenario. Desde allí empezó el chamamé a mostrarse, incluso mostrarse para Corrientes. Estamos hablando ya en el 42, en 1942, se forma el Cuarteto Santa Ana de Isaco y Montiel, con un programa propio de radio, que no es poca cosa, era importantísimo. Entonces, el trabajo fue primero con Tarragó de mucha amistad, pero también de mucho apoyo continuo, ¿cómo puedo decirte? De animarse uno al otro a seguir adelante por el chamamé. Sí, porque tuvieron que atravesar y sortear muchos obstáculos ellos, ¿no? María, hay un libro que trata justamente de mis vivencias con el chamamé. ¿Puede ser? Contanos esto que llegó a concretar Polito, que sí, realmente es un legado importante para todos nosotros que amamos y abrazamos el chamamé. Bueno, este libro fue un sueño también, costó mucho hacerlo, se pudo editar gracias a la colaboración de amigos anónimos y con un gran esfuerzo personal y familiar también, y pudimos hacerlo, que en realidad este libro es un resumen, es un 10% de todo el material que tenía Polito y que podía compartir, o sea, fue como una introducción. Él decía, podríamos hacer volumen 1, 2, 3, 4, con tanta historia tan rica, pero bueno, más o menos es una pincelada. Y la importancia que tiene el libro, mis vivencias con el chamamé, que siempre lo rescato, es que es de primera mano. O sea, la palabra es del protagonista, es quien lo vivió, por eso son mis vivencias con el chamamé. De ese chico de 14 años que llega a Buenos Aires y se encuentra en esa gran ciudad con músicos que venían también jovencitos de otras provincias, y entonces desde allí todo lo que sucede. Y bueno, ese es lo que rescato, lo más importante de este libro, es que no dicen qué, no es que me contaron o dicen que pasó tal cosa, no, esto es verdad pura, porque no es porque sea mi papá, pero mirá, Mercedes, yo siempre digo que te gusta nacer en el litoral y que te gusta el chamamé es algo natural, es algo que viene con uno, con el entorno, con el paisaje, uno está en familia. Nacer en el litoral y tener que emigrar, ya sea por trabajo, por familia, y empezar a escuchar el chamamé como un aliciente para no sufrir tanto el desarraigo, también es natural. Es necesario, la persona necesita unirse de alguna manera, y muchos provincianos recurrieron al chamamé para no extrañar tanto a sus Corrientes, a su Chaco, a su Formosa, a su Entre Ríos. Pero no nacer en el litoral, no haber tenido familia, no tener una relación, que después descubrimos que hay cositas, esas cosas de Dios. Y bueno, y llegar al chamamé y defenderlo, estudiarlo, difundirlo, enaltecerlo, defender a sus cultores como nadie, la verdad que para mí Polito, más allá que mi papá, es mi héroe. Polito es mi héroe, así que todo lo que pudimos aprender de él, la verdad que nos llena de orgullo, y estamos acá, siempre recordándolo. María, ¿qué son esas cosas de Dios que vos haces mención? Porque, bueno, nos dejas picando allí y estaría, bueno, se casó con una correntina también, ¿no? Claro, sí, porque algunos dicen, no, Polito se enamoró del chamamé cuando se casó con Marcianita, y no, porque ya era Polito Castillo, te estoy diciendo que él la conoce o empieza la relación, porque se citan, eso fue un viernes, y se citan para el martes, en el primer festival de chamamé en el Luna Park. O sea, nada más ni nada menos. Así que lo de Cosa de Dios, mi papá decía que primero es que llegue esa orquesta en un pueblito chiquitito, un pueblito, te estoy diciendo, que no me acuerdo en ese momento, pero no creo que tendría más de 2.000 o 3.000 habitantes. Que llegue esa orquesta tan importante de Buenos Aires y lleve eso del chamamé.
a un chico de 12 años que empezó en él un espíritu, porque mi abuela lo contaba, dice, no lo podía parar a este loquito, le decía, llévame mamá a Buenos Aires que tengo que aprender lo que es el chamamé. Después con los años, un día en un almuerzo, mi abuela dice, ¿cómo no le va a gustar el chamamé a este Polito si lo acunó esa música? Y mi papá se sorprendió. Dice, ¿cómo que me acunó esa música? Dice, sí, dice, porque esa música la tocaba Rita Serrano. Dice, esa mujer que te cuidaba cuando yo me iba a llevar la leche a los enfermos. Porque mi abuela, doña Amalia Carranza de Castillo, tenía ese espíritu de samaritana y en esa época había habido en Buenos Aires, en los campos, una peste muy importante con las vacas, entonces solamente algunas chacras tenían vacas sanas, entonces repartían la leche buena a los vecinos. Entonces al pueblo había llegado una mujer que vino para cosechar, una mujer correntina, que tocaba el acordeón. Mi abuelo, Juan José Castillo, tocaba el acordeón, pero no tocaba chamamé, tocaba la música de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las polcas rurales, las rancheras, los estilos. Esa música no se conocía, pero según mi abuela en ese momento, recordó que como Polito, que era el más chiquito de todos los hermanos, era muy chiquito, dice que lo acunaba, lo entretenía tocando esa música con ese acordeón de mi abuelo. Entonces, en el libro hay una poesía muy hermosa que se llama Herencia chamamecera, que recuerda ese momento. Y después, con los años, papá siempre afirmó y reafirmó que el chamamé es un rezo. Es una manera de rezar, cantando y danzando. Y porque, bueno, los guaraníes creían en un solo Dios, creador de todo, padre de todos, pero para hablar con ese Dios había que hacerlo de manera especial, cantando y danzando. ¿Dónde? No en cualquier lugar, debajo de las enramadas naturales que se formaban en la selva, a las que llamaban en guaraní chamamé. Esa palabra empezó a nombrar ese ritual de canto y danza, que por supuesto luego se fusionó con la técnica misionera de los jesuitas y los franciscanos, y que después empezó a fusionarse también con la llegada de la emigración. Entonces todo ese chamamé, ese rezo, esa manera espiritual de estar, fue conformando el chamamé. Y bueno, también en este libro, en mis vivencias con el chamamé, encontramos y compartimos con todos que ya la palabra chamamé aparece en un libro de botánica del 1610. Chamamé, una enredadera, una enramada natural de la región litoral, de entre Argentina y Brasil, porque es un libro encargado por los reyes portugueses en aquel momento. María, ya en los últimos años de Polito, bueno, no hace mucho, partió, pero la verdad que, ¿qué te ha contado? ¿Qué marca ha dejado el chamamé en su vida? Si lo tendríamos que resumir tal vez en una frase, ¿no? ¿Admiraba a alguien por sobre todas las cosas? Contanos un poquito eso. Mi papá admiraba a todos. Mi papá, un gran devoto de los pioneros del chamamé. De hecho, él hace un homenaje en vida a los pioneros del chamamé. Él contaba que está en el libro también, en la antigua Casa de Corrientes de aquí de Capital Federal, se juntaron un día y empezaron entre ellos, che, ¿quién llegó primero? A ver, vamos a anotar, ¿quién vino? Y después, ¿quién vino? ¿Y quién vino? Y así hicieron como una lista de pioneros. Y desde aquel momento se empezó a gestar, a través de la asociación Amigos del Chamamé, un homenaje constante a los pioneros del chamamé. Pero bueno, ese homenaje por ahí quedó solamente en todo ese tiempo aquí en Buenos Aires, en estos eventos, humildes eventos, y siempre pidiendo un monumento para ellos. Y una vez llegamos a Federal, Entre Ríos, a su festival, a su cátedra abierta, y bueno, papá recitó estos versos porque constantemente él siempre recordándolos a todos.
Y bueno, luego tuvo la fortuna de que un pueblo tan lindo, tan chamamecero como Federal, le cumpla el sueño de levantar el primer monumento a los pioneros del chamamé en Buenos Aires, que está en el predio del festival. Pero papá los quería a todos. Por supuesto, tuvo una relación muy fuerte con Tránsito Coco Marola. Fue quizás con el que más trabajó, con el que más anduvo. Siendo muy jovencito ya andaba con las giras con el tío Coco, le digo yo, pero con don Tránsito Coco Marola. Se fue como un chamamé, ¿verdad? Y digamos en el sentido de que permanece en cada instante, en cada momento, en cada, digamos, zapucay, este grito tan necesario para nosotros, los que amamos el chamamé. Y creo que esto, María, queda para siempre, y más hoy en día que se ha consagrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí, con Polito trabajamos mucho para eso, tratamos de compartir todo lo que habíamos encontrado, descubierto en estos últimos años. Polito, él llegó a cumplir 75 años trabajando para el chamamé, exclusivamente para el chamamé, ininterrumpidamente. Pudimos celebrar los 70 años con el chamamé, con la producción de 2 discos homenaje. Después, bueno, recibió todos los homenajes que se puedan recibir en nuestro país. Fue homenajeado por la Cámara de Diputados, por el Senado de la Nación. Él recibió la mención honorífica a Domingo Faustino Sarmiento, que es la máxima distinción en cultura en nuestro país. Reconocido su trabajo, este libro, por la UCA, la Universidad Católica Argentina. Fue recibido hace muy poco, estaba en actividad, Polito. Estuvimos en la Universidad Nacional de La Plata para hablar de chamamé, en un auditorio repleto de jóvenes, no solamente argentinos, sino muchos jóvenes extranjeros que vienen a estudiar a nuestro país, a la universidad pública. Y bueno, fue realmente, queda en mi corazón esos chicos, esos jóvenes, ahí canturreando Polito, Polito, cuando Polito les dice que el chamamé es un rezo y que es netamente argentino. Y les decía, y algún día nos va a representar en el mundo, y el mundo se va a dar cuenta que esto es un valor inmaterial, que todavía aún los propios dueños por ahí no toman dimensión. Mi papá tenía muy buena relación con Corrientes, le cantó a Corrientes toda su vida, pero siempre decía, pero falta, hay que seguir. Y hoy por hoy, y lo hablamos esto con mi papá, una vez que el chamamé, me decía, sea declarado Patrimonio de la Humanidad, hay que trabajar más aún. Totalmente. Más aún. Totalmente. María, muchísimas gracias, un placer para nosotros, nos enriquece conocer esta historia, poder divulgarla, y es justamente trabajar más y más por nuestro chamamé. Muchísimas gracias. A ustedes, y los acompaño con el corazón y los aliento a seguir haciendo cultura y estando orgullosos de levantar esta hermosa bandera americana que es el chamamé. Gracias. Aquí con nosotros María Ángeles Castillo, hija de Polito Castillo, quien justamente nos ha entregado tanto. Parte de ello en mis vivencias con el chamamé, aquí en la Feria del Libro de Curuzú Cuatiá.